bienvenidos. Ahora vamos a tratar sobre integrales dobles. Seguramente personalidades, grandes físicos o matemáticos como Descartes, Newton, Fermat o Huygens nunca hubieran imaginado el amplio uso que podrían llegar a haber desarrollado con sus cálculos o estudios sobre derivadas e integrales. Hoy la aplicación es tan numerosa que cruza, especialidades como la medicina, la genética, la contabilidad, desarrollos numerosos que tienen estos tipos de cálculos de las matemáticas en distintas especialidades. Vamos a trabajar sobre el desarrollo de la integral doble propuesta, teniendo en cuenta que consideramos sus límites inferior y superior, tomando estos respecto a la derivación de y estos límites respecto a la derivación de x. Podemos entonces plantear la siguiente integral de manera más ordenada para el desarrollo propio de la misma de esta manera. Tomando acá la derivación de y, cerrando la llave y desarrollando luego la derivación en x. Seguimos desarrollando esta integral de 0 a 1. Recordemos en este caso que este término actúa como una constante respecto a la derivación de x. Simplemente lo sacamos de la integral y nos quedaría y derivada de y, que es y al cuadrado sobre 2 en los límites de integración inferiores y superior ya planteados. Podemos operar algebraicamente anulando el 2 que multiplica y divide y nos quedaría la integral desarrollada para evaluar en los límites superior e inferior. Reemplazando el valor de esta variable respecto a los límites, podemos operar algebraicamente considerando el cuadrado de un binomio y acá tenemos para seguir operando con el cuadrado de una raíz cuadrada. Reemplazando tenemos acá directamente se cancela. Podemos aplicar distributiva de ese valor de x en el desarrollo algebraico. Podemos
trabajar algebraicamente en esa expresión para poder ir de alguna manera simplificando términos. Tenemos 2x al cuadrado menos 1x al cuadrado, queda x al cuadrado más x al cubo en diferencial de x. Ahora nos encontramos con una integral más simple para desarrollar en solo una variable que es x. El resultado que queda planteado en esta integral es este. Los invito a que desarrollen ustedes mismos esta integral, que es mucho más sencillo a la doble principalmente planteada, considerando los límites inferior y superior en la variable x, para obtener, como les comenté, ese valor. A continuación, los invito a resolver una actividad práctica. Muy bien, alumnos, en pantalla pueden visualizar un ejemplo de una clave de respuesta que básicamente trata en ir rellenando los cuadros vacíos para completar de manera correcta la actividad. Bienvenidos, en esta clase vamos a tratar un tema que es coordenadas polares. En el siguiente video vamos a ejemplificar un paralelismo, de alguna manera, entre los ejes polares y los ejes cartesianos. El más conocido para nosotros siempre ha sido el eje cartesiano, en el cual podemos denominar a un eje como X y a otro eje como Y. Cuando determinamos un punto en el eje cartesiano, básicamente lo que tenemos son coordenadas. Por ejemplo, queremos determinar un punto P que cuenta con un cierto valor o distancia al eje X y al eje Y. Lo podemos denominar como X sub 1 y Y sub 1. A ese punto P se lo referenciará a su par X sub 1 y sub 1. Recordemos que los ejes cartesianos tienen signos. Este se conoce como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Normalmente lo que está por arriba, así se establece, mejor dicho, arriba del eje X, son positivos para las Y y en este caso negativos para las X, y lo que es inferior entra en juego el signo negativo de Y. En un sistema de representación polar se ejemplifica a través de un círculo en el cual a la recta se le llama eje polar, al punto medio del círculo se le llama polo. Pueden ser esos ejes polar de diferente radio de ese círculo. ¿Cómo se va a representar un punto en el eje polar? A diferencia del eje cartesiano, que teníamos dos coordenadas X e Y, acá se va a considerar un valor para el radio, que se lo puede llamar R, o con alguna letra griega como ρ se puede utilizar, y
un cierto ángulo descripto respecto al eje polar que se lo suele denominar con la letra griega tita también. El punto al cual se hace referencia en un eje polar va respecto a su radio, ρ, y a su ángulo tita. Por convención, todos los ángulos desarrollados en sentido antihorario son positivos y los que consideran en sentido horario negativos. Vamos a desarrollar un ejemplo en el eje polar. Como información tenemos que ρ es -2 y el ángulo tita está expresado en radianes, es pi sexto. Pi sexto sería un ángulo positivo de esta manera, aproximadamente. Como el radio es -2, quiere decir que el desarrollo de ese radio está hacia este eje en un valor de 2. Entonces el punto P quedaría representado aproximadamente de esa forma. A continuación los invito a desarrollar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, en la pantalla pueden ver el desarrollo de la clave de respuesta de la actividad en la que tienen que establecer los parámetros en los cuadros vacíos. Bienvenidos. En esta clase trataremos sobre integrales triples que, como en el caso o la cuestión de las integrales dobles, se resuelven de manera muy semejante. En este tipo de funciones particularmente se puede mencionar que se trabaja de adentro hacia afuera en el desarrollo del integral. Vamos a ejemplificar el desarrollo de un integral triple con las variables en diferenciales de x, z e y. Escribimos nuevamente las integrales con las que todavía no vamos a trabajar y si integramos respecto a la variable x, evaluándolo en sus límites superior e inferior. Sigue todavía el diferencial de z y el diferencial de y. Como dije antes, evaluamos x en el desarrollo de esa integral. Escribimos nuevamente los límites interior y superior de las integrales que vamos a trabajar a posterior y evaluamos x en el límite superior. Queda 1 menos 3z al cuadrado, diferencial de z, diferencial de y. Ahora vamos a evaluar estos límites de integración en esa función. Entonces nos queda, escribiendo los límites anteriores y aplicando la integración. De una resta tenemos integral del diferencial de z, nos queda z, 3, z al cuadrado, integral, quedaría z al cubo sobre 3. Todo esto recordando los límites de integración y en diferencial de y. Este 3 con este 3 se nos va y nos queda evaluar
z menos z al cubo entre 0 y 2y, más que reemplazando z por ese valor, se escribe de la siguiente manera. En el ejemplo aquí salteado es un desarrollo netamente algebraico. Tenemos el cubo de un binomio, recordemos, que le antecede un signo menos, entonces cambiaría el desarrollo del mismo binomio, ¿no? Fíjense, acá se desarrolló el cubo de un binomio, esto se mantiene inalterable, que es 2 más y, y después sobre esa operación directamente resolvemos el 2 con el menos 8, el más y con el menos 12y, el menos 6y cuadrado queda igual y el menos y al cubo queda igual y nos queda por desarrollar una integral en límites inferior y superior solamente en diferencial de y. Me salté el desarrollo, pero básicamente porque queda una sola integral en variable y, reemplazando y operando, pudiendo simplificar, el resultado final a evaluar con el límite superior sin necesidad de evaluar con el límite inferior porque y participa como numerador en cada uno de los términos, da menos 54 el valor final de esta integral triple. Ahora bien, los invito al desarrollo de la actividad práctica. En la pantalla pueden ver el desarrollo de una clave de respuesta de un ejercicio ejemplo en el que ustedes tendrán que completar los cuadros vacíos para el desarrollo de la función. Bienvenidos. En esta clase vamos a desarrollar un tema que es centro de masa. Seguramente es algo que percibimos en los primeros años de nuestra vida. Nuestro cerebro automáticamente, cuando tenemos el impulso de caminar, de desplazarnos o tal vez arriba de una bicicleta, automáticamente, parecería casi intuitivo, encuentra nuestro centro de masa. Esto es un claro ejemplo de cómo la física y las matemáticas interactúan con nuestra vida diaria. Otro ejemplo que podemos desarrollar respecto al centro de masas lo vemos en artes marciales. En judo, por ejemplo, el desequilibrio del centro de masa de nuestro rival ayuda a tener el triunfo en un combate. En el video siguiente vamos a desarrollar el centro de masa o vamos a descubrir el centro de masa de una figura. Podremos ver que apoyamos nuestra figura plana sobre una base de inferior tamaño. Vamos empujando suavemente a esta figura. Podemos observar lo que acontece. Llega un momento en que la figura queda con un leve balanceo que determina de alguna manera un eje de equilibrio. Marcamos con una línea recta esos puntos de equilibrio. Colocamos nuevamente la figura sobre el bloque de apoyo, pero esta vez de otra forma. Ejecutamos así los mismos suaves desplazamientos hasta lograr el casi desequilibrio. Marcamos los puntos de cortes y así podemos trazar la línea.
Los puntos de corte entre ambas rectas son el centro de masa. Observen cómo termina el video. ¿Se imaginan encontrar el centro de masas de ustedes? O les duplico la apuesta. ¿Habrán visto alguna vez en una contienda de judo un judoka que tal vez tiene un rival que le duplica en tamaño y peso, como con una toma de judo logra girarlo y dejarlo en el suelo? Bien, la técnica básicamente radica en el control y manejo de ese centro de masa. Ese especialista en artes marciales busca llevar ese centro de masa lo más próximo al suelo y intenta desequilibrar a su rival desplazándolo de su centro de masa. A continuación, ya están listos para realizar la actividad práctica integradora.